José Salatino, desde Capellanes, Barcelona, que nos va a visitar por Tiempo. La curiosidad mueve el mundo, lo han escuchado, ¿verdad? La curiosidad es un impulso bastante difícil de controlar y de hecho puede convertirse en una enfermedad, o ser enfermizo. De hecho, yo padezco esta enfermedad. Me es absolutamente imposible controlar la curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Y no solo esto, sino que cuando averiguo cómo funciona algo, me invade la curiosidad por saber si soy capaz de construir algo similar o de modificarlo, o con lo aprendido construir alguna cosa nueva. Tengo 3 hijos que se aprovechan de esta situación, que uno quiere un controlador MIDI para manejar con el pie cuando toca la guitarra, o que la niña tiene que hacer un regalo y se le ocurre una máquina parlante que dice frases aleatorias cuando se oprime un botón, o que el mayor quiere imprimir sus diseños en camisetas y me pide una máquina para hacer esto. Bueno, igual papá y se los hace. Nada de esto podría ser posible sin Arduino y sin el crecimiento exponencial de la comunidad maker, que pone en internet infinidad de información muy valiosa de proyectos similares. Siempre se encuentra un proyecto similar al que uno quiere hacer para poder empezar desde ahí y no empezar desde cero. El robot que hoy les presento en la feria es un poco el resumen de toda una vida de diseñar y construir cosas. Es un robot cartesiano de 3 ejes. No va el video, no sé si lo puedes controlar. Es un robot cartesiano de 3 ejes que tiene una electrónica similar a la de una impresora 3D. Un algoritmo propio transforma la información de una imagen digital en pinceladas que son aplicadas sobre un lienzo a través de un controlador que he diseñado y construido artesanalmente, que permite controlar 4 pinceles de distinto grosor. La mezcla de pinturas es totalmente automática, también es un diseño propio, permite generar más de 150 tonos diferentes y distingue esta máquina de otras similares. Seguramente durante la feria podré comentarles algunos otros detalles técnicos de la máquina. Para terminar, una curiosidad, otra curiosidad que me involucra. Por un lado, en mi situación, una persona mayor de más de 60 años, extranjero, sin una capacitación certificada, no tengo absolutamente acceso al mercado laboral. Es absolutamente difícil para mí acceder al mercado laboral. Y por otro lado, en mi faceta de maker, puedo construir máquinas para resolver cualquier problema, y máquinas como la que traigo hoy aquí han sido vistas en distintos lugares y reconocidas por una serie de factores. Esta es una curiosidad que comparto. Gracias, José. Perfecto. Muchas gracias. No sé si tenemos 2 minutos para preguntas por parte del jurado. Sí. Te consigo otro micrófono, José. Adelante, ponemos 2 minutos. ¿Qué tal? ¿Podría llegar a una exactitud de que pueda replicar cuadros famosos para tenerlos en una especie de backup de los cuadros auténticos? No digo que llegue a replicar un polo, pero a lo mejor algo más sencillo se podría hacer, llegar a esa exactitud. Yo no hablaría de exactitud, hablaría de métodos o de tipos de pintura distintos. Yo lo que estoy tratando de reproducir es pintura impresionista, o retrato impresionista, aprovechando la capacidad del cerebro de componer las figuras. Yo genero mis retratos a través de líneas y de trazos concretos, no voy al detalle ni a la hiperrealidad, digamos, sino uso la técnica impresionista. En el caso que tú mencionas de Polo, por ejemplo, un proyecto que tengo en mente es hacer una máquina para hacer arte abstracto, en donde el actuador sería más complejo y tendría todas las posibilidades de generar todas las artes del abstracto como Polo. O sea que a partir del núcleo de esta máquina, si tú le modificas el estilo, imagínate, se puede llegar a hacer graffiti, por ejemplo, o otro tipo, ¿no? Exactamente, todo depende de la mecánica y de los ajustadores que tú puedas desarrollar y colocarla en la máquina.
Perfecto. Perfecto, pues estamos... sí, os quedáis con ese micro. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para José. Y damos paso directamente a la siguiente presentación. Él es Pablo Puig, que ahora te doy el micro, Pablo. Pablo Puig viene desde Coruña y nos presenta Rob Lab. Fuerte aplauso para él. ¿Quieres introducirnos, Pablo? Soy Pablo, actualmente trabajo como arquitecto de software en Widia, una empresa líder financiera en trading algorítmico, pero estoy aquí es por mi gran pasión desde la infancia, que es la construcción, que es la electrónica y la robótica. Desde hace 3 o 4 años quería hacer un proyecto distinto, nuevo, entonces vi a mi alrededor. Y todo lo que se veía alrededor en este campo es todo relacionado con drones aéreos. Todo, bueno, hay competiciones, incluso en la industria militar, ¿no? Como este cacharro. Pero yo quería hacer algo distinto, diferenciador. Porque las guerras no se ganan en el aire. Históricamente, las guerras se ganan en el agua, con estos cacharros. Entonces, este medio marino es muy hostil para todas las máquinas, para la electrónica, para todo. Lo que hizo que plantearme el reto, ¿no? De construir un submarino. Y de ahí nace la plataforma de Rob Lab. Entonces, ¿qué es Rob Lab? No solo un submarino, que es el que está ahí en el stand, sino es toda la capa que hace que pueda integrarse este submarino en la industria 4.0. Es decir, poder asignarle tareas y no que sea un mero submarino teledirigido. Entonces, por un lado está el submarino, que está aquí, es la versión 4, ahora estamos trabajando en la versión 5, bueno, que tiene multitud de instrumentos, centros, sensores, se puede ir a una profundidad de 60 metros. Pero no solo esto es suficiente para la industria 4.0. Un siguiente paso es poder que él solo pueda ir a cargarse la batería, que sea más autónomo, igual que los aspiradores de casa, estos robotitos. Y por otro lado está el software, que es incluso más importante que el submarino. Esto lo que permite es que el submarino se comunique en la nube y se le puedan asignar tareas, como hacer rutas automáticas en puertos, en astilleros, y puedan realizar tareas útiles. ¿Para qué todo esto? Bueno, pues recibiendo feedback, ¿no? De distintos puertos en Galicia, bueno, resulta que hay multitud de tareas que se pueden hacer, tanto en los puertos, ¿no? Como inspección de bateas, cascos, escolleras, hasta mediciones, ¿no? Con múltiples sensores que se pueden introducir, ya que el submarino permite pues, añadirle cualquier sensor, ya que soporta casi todos los estándares que hay en este mundillo. Y esto es un poco todo lo que el proyecto. Y... ¿Alguna pregunta? Por supuesto. Le estuve echando un ojo antes a la versión 4.0 y la 5.0, ¿qué mejoras tendría con respecto a la actual? Vale, sobre todo el sistema de propulsión. Vale, ahora mismo el submarino usa 3 motores y 3 servos, pues la siguiente versión va a tener 6 motores y ningún servo, ya que los servos complican todo bajo el agua. Más mantenimiento, más difícil de controlar y además también más electrónica dentro. Mejoras en la electrónica para cargar las baterías, que ahora es un poco más engorroso, que hay que desmontarlo. Con esta mejora pues ya no será. Y mejoras en la capa que comentabas, que no fuera tan del submarino, sino en todo lo que engloba a lo externo a él. Vale, eso está en pleno desarrollo, lo que es la capa de software, ¿vale? Estamos usando una arquitectura, bueno, el software se llama microservicios, que es, bueno, muchas piezas pequeñitas de software, ¿vale? Y que hace que sea muy fácil, pues por ejemplo, meterle IA, diferentes características, bueno, para ampliar las capacidades del submarino. Entonces ahora mismo estamos en la capa de comunicación por 4G, bueno, en ello. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Fuerte aplauso para Pablo. Y que se prepare Mahón Muñiz, que viene desde Asturias. Mahón Muñiz, que nos viene a presentar Pellet Extruder. Vamos allá. Muchas gracias. Tiempo. Bueno, el proyecto en sí es poder crear impresión 3D a partir de cualquier material que no se pueda conseguir en filamento. Entre estos están pues, materiales como
Metal Injection Molding, que es un material que se utiliza para la fabricación de piezas metálicas, y bueno, otros aspectos. Bueno, bueno, pues el usuario de hoy lo que quiere es materializar sus ideas y proyectos al instante. Por eso la impresión 3D es esa propiedad de la creatividad. Actualmente el filamento es el estándar, pero cuando se trata de proyectos grandes, de gran formato o materiales específicos, la cosa se complica. Es difícil conseguir los filamentos apropiados, y para nosotros lo que intentamos hacer es el tema de la maquinaria para poder ofrecer otras... Bueno, el proceso creativo es pues eso, tener un diseño, pasarlo por el laminador, generar un G-code, meterlo en una impresora y sacar un producto. Fantasía. ¿No va? Siguiente. Nuestro objetivo es poder generar una maquinaria, un hardware que permita, a partir de un plásticos de desecho, incluso botellas PET, o sea, de botellas de agua, refresco, prepararlo en una maquinaria que se llamaría el pelletizador, generar una materia prima que se puede volver a introducir en la impresora y generar producto. Eso sería lo que sería el hardware, y luego también estaría el... Levantas un poquito para lucir. El software... ¿Qué me ha pasado? Bueno, tenemos planteado dos tamaños. Uno para pequeño, para doméstico, y luego también otra máquina de gran formato que permita grandes volúmenes. Tenemos unos sectores objetivos que sería el aprendizaje, la ortopedia, el sector médico, industria y arquitectura. Tiempo. Y aquí, bueno, pues un poco los costes de inversión y rentabilidad, y ya. El ejemplo, si tenéis alguna pregunta, páralo. Bueno, aquí es que estamos sin tiempo ya, el pitching dura lo que dura. Te da tiempo a una pregunta, pero así. Una pregunta rápida, ¿qué tipo de plásticos sois capaces de...? Hemos probado con muchos. Fíjate. Hemos probado con muchos, pero nuestro objetivo es las botellas de PET. Hemos probado con PLA, ABS, polietileno, incluso pues, esos materiales de MIM, que es una tendencia del sector de la impresión 3D, que es Metal Injection Molding. Es un compuesto que tiene partículas metálicas y con plástico. Entonces se imprime a 200 grados y se postprocesa. Se calienta a 300 grados, se evapora el plástico y luego se calienta a 1200 grados para que se funda el metal. Es un plástico muy usado, materiales muy el resultado. Perfecto. Pues perdonadme que sea el logro del tiempo, pero las normas son las normas. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar ya a la siguiente exposición, al siguiente pitching, que es Bruno Moya, que viene desde San Pedro, en Barcelona, y nos presenta Glasear. Vamos con esos 3 minutillos. Bruno. Hola, yo soy Bruno Moya. Y soy el fundador de Glasear. Y yo creo que Glasear es el futuro, porque el futuro es la realidad mixta. Es pasar del teléfono, las pantallas normales, a pantallas, interfaces holográficas que se pueden observar delante de nuestra visión.
Y yo creo que Glasear es un dispositivo asequible que es la llave para entrar a la realidad mixta. Glasear es un dispositivo que te permite ver hologramas en tiempo real y a la vez estos hologramas se mezclan con la realidad. Todo lo que tú estás viendo, los hologramas saben que estás viendo en cada momento. Así se mezclan con cada cosa que estás haciendo. Y gracias a la última colaboración con la empresa sueca Nanomotion, con Glasear se puede interactuar con las manos. De esta forma se consigue una interacción muy natural con los hologramas. Además, el futuro de Glasear es desarrollar un sistema operativo holográfico donde todas las aplicaciones existentes funcionen y se interactúe de estas formas. Además, un dispositivo que es asequible, valiendo más o menos unos 20 € y que funciona en la mayoría de smartphones Android e iOS. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo. ¿Qué tiempo hace? And our 2 or 3 applications that provide value, and it's a great product. I can think already of a couple of use cases, but I think users are the ones that should decide. Y como dice él, Glasear tiene muchas aplicaciones, entonces se puede utilizar en la industria, en la educación, entonces son los usuarios los que tienen que darle el uso que prefieran. Con Glasear se puede interactuar, como he dicho, con las manos, con la voz, la vista, entonces le da muchas posibilidades. Si alguien tiene alguna pregunta, Pues aplausos. Pero soy el jurado, en este caso. Tenéis que disculparnos porque son las normas. Sí. Hola. El dispositivo que tienes está ahí, ¿no? sí. Este es el dispositivo que vale entre unos 20 € o más o menos de fabricar y tal. ¿Y tenéis pensado en reducir su tamaño, cómo cueste más? La idea es conseguir fondos para que se desarrolle un hardware que sea mucho más pequeño, utilizando diferentes ópticas que las que utilizo ahora. Vale. ¿Y el sistema operativo que estáis utilizando actualmente para el desarrollo de las aplicaciones, cuál sería? Ahora estoy utilizando un programa que se llama Unity, que se utiliza para hacer videojuegos y yo lo estoy utilizando para desarrollar las distintas aplicaciones. Vale, gracias. Pues muchísimas gracias. Bruno. Y la siguiente persona es Marcos Souto, desde Coruña, que nos presenta 3D Limitless. Venga, Marcos, ahí los 3 minutillos comienzan ya. Vale, yo soy Marcos, soy Ramón, compañero y socio. O sea, Perdón, es aquí. Vale, pues 3D Limitless realmente es una empresa que se dedica a la fabricación aditiva, ¿de acuerdo? Tenemos varias líneas de negocio, desde lo que es modelado, impresión, tanto desktop como industrial, y sobre todo lo que más nos emociona, ¿no? Que es el I+D, el desarrollo. Desarrollamos impresoras a medida, ¿no? Tenemos varios modelos ya comercializados. En concreto, un poquito más de nuestra cronología, pues tenemos en el 2016, cuando nació, donde se constituyó la sociedad, y sacamos nuestro primer producto, que es la impresora 3D ILC, que es FDM normal. Este año hemos desarrollado para una petición especial la impresora nuestra, incluyendo, bajo la idea de Mao, ¿no? Que aquí está presente, hemos modificado su extrusor de pellet para poder incluirlo y tener una aplicación farmacéutica. De hecho, tenemos en nuestro expositor, gracias a Álvaro Goyanes, de la empresa empresa de investigación de un laboratorio de Londres, la primera pastilla impresa en
toda aquella tecnología que se pueda aplicar a un cabezal, la vamos a poder implementar en esa impresora, ¿vale? Como la parte más barata, digamos, o la parte, tenemos un modelo funcional con FDM, con tres cabezales FDM. A diferencia de otros que hay por ahí en el mercado, el nuestro tiene un intercambio dinámico de herramientas, con lo cual aprovechas el espacio. Por otro lado, a nivel de firmware, somos capaces de desarrollar y poder saber en qué punto está cada uno, qué tecnología tiene cada cabezal y, consecuentemente, el intercambio es dinámico. ¿Vale? Bueno, tenemos una serie de características y realmente para poder implementar todas estas tecnologías nuevas, ¿vale? Pues bioimpresión, inkjet, pellet, FDM, pues hay una gran inversión ahí por delante. Tenemos toda la parte de software, firmware desarrollada y nos falta introducir el hardware, que es lo realmente caro en este caso. Por ello, lo que necesitamos es ayuda económica para poder acabar de desarrollar el proyecto. Muchas gracias. Os voy a pedir que vengáis para aquí para contestar las preguntas y así salir y yo me aparto, por favor. No sé si tenéis alguna preguntilla rápida. Yo tengo una pregunta. Con respecto a las impresoras 3D, yo veo un fallo con respecto al tiempo que tardan en fabricar las cosas. Entonces, con lo de la pastilla y eso, ¿cuánto tarda en producir las pastillas? Estamos hablando de un bloque de pastillas, más o menos 12 pastillas personalizadas que pueden ser fragmentadas en distintos materiales para trabajar con distintos cabezales, aproximadamente en menos de 2 minutos por pastilla. Evidentemente no es para grandes escalas, sino para personalización médica. Claro, el cambio de los cabezales que comentasteis, a lo mejor sí que apura el proceso de creación bastante. Sí, que por sí también las máquinas son bastante más rápidas que una máquina FDM tradicional. Vale, gracias. Perfecto, pues muchas gracias por el aplauso para ellos. Y llega el turno de Óscar García, que viene desde Moaña y que ya tiene el micrófono en mano y nos presenta Simaxu. Adelante, 3 minutos. Buenos días, yo soy Óscar García, soy el doctor Piñero, su compañero, encargado del proyecto Simaxu. Bueno, este ruido, además de modesto, produce en las empresas industriales unos altos costes en producción de aire comprimido. Principalmente, estos costes están producidos por la generación de vacío, que genera muchos recursos consume muchos recursos de aire comprimido. Hacia arriba, hacia allá. Comúnmente, este aire comprimido es utilizado para las ventosas, con las cuales conseguimos manipular piezas. Estas ventosas tienen problemas de desgaste, roturas, pérdidas de succión. Esto influye en la fiabilidad de la planta, además de necesitar paradas de línea por el mantenimiento, por las roturas, lo que nos baja la producción. Bueno, este Simaxu es un dispositivo magnético para manipulación de piezas metálicas que es una solución mixta que aúna por una parte un imán permanente pilotado por neumática y la fabricación activa en impresión 3D mezclada con fabricación convencional para conseguir un dispositivo industrial. Lo que conseguimos con Simaxu es aumentar la fiabilidad del sistema de manipulación, aumentar un 9 más. Si tenemos un 99,9, pues un 99,99%. Además de disminuir el aire en un 97%. Disminuimos las paradas de línea y mejoramos las velocidades en los ciclos de trabajo. Esto puesto en práctica en una solución industrial, en una planta con 9 estaciones de manipulación, tenemos que al año amortizaríamos 60.000 euros. Lo cual nos da un plazo de amortización del sistema, del cambio de sistema, en 3 meses. Nuestros potenciales clientes son empresas que manipulen piezas metálicas. Ahora mismo estamos en planta con Snow y tenemos interesado al grupo PSA, Volkswagen, ABB y Niza. Nuestro timeline, dentro
2017 arrancamos con la idea, entramos en 2018 en la aceleradora F Auto y ahí conseguimos pasar de una idea a un producto. Con ello estamos en los test iniciales y esperamos en un futuro, a mediados del año 2019, sacar la solución industrial al mercado. Con esto queremos proveer a la industria de un sistema eficaz en la producción de piezas y crecer como vendedores de fabricación continua. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Súper claro. Pues nada, perfecto. Muchísimas gracias. Un aplauso. Y quedado el tiempo, pasamos a la siguiente propuesta, que es Joan Cullere, que viene desde Barcelona y nos presenta Recycling for 3D Printing Outer System. Perdón por mi inglés. Adelante. ¿Quién? Hola, mi nombre es Juan. Este es el proyecto Ouroboros. Ouroboros es una serpiente vikinga que simboliza el infinito, se muerde su propia cola, y con lo que quiero hacer es lo mismo con plástico. Bueno, el proyecto Ouroboros consiste en un sistema que consigue reciclar plástico viene impreso en 3D, impreso en 3D. Bueno, lo que hago es triturar el plástico y entonces saco el filamento. Bueno, con eso yo lo que quiero es hacer que la mentalidad de las personas en las universidades, escuelas, FabLabs, que empiecen a reciclar. Que estas personas, al hacer el proyecto, se involucren y se haga un efecto mariposa, que empiecen a reciclar en casa y también haya más concienciación en general sobre el plástico. Que no es una cosa inútil que tú tiras en la basura y después te olvidas. Es una cosa que tiene un valor. Al fin y al cabo, esto es un producto neto que sacamos de la tierra y tiene un coste energético, contamina y es todo sobre el desenvolvimiento sostenible. Bueno, la idea es esta y estamos llevando este proyecto a la Universidad de Barcelona. Y bueno, yo he desarrollado esta extrusora de filamento, que no sé si funciona en el vídeo, que sí. Bueno, he hecho una trituradora, que es un proceso que tritura el plástico, y entonces, estos son botellas de HDPE, que es complicado de destruir, la verdad, pero bueno. El caso es que lo que hago es saco el filamento con la extrusora. Yo trabajaba en una empresa de automoción y he visto un montón de inyector y la adapté a una extrusora. Y la he hecho adaptable y he utilizado la broca, abaratando costes. Y bueno, es un proyecto que queremos hacerlo fiable. Un proyecto fiable y no queremos ser como una lavadora de casa que se rompe y tienes que comprarlo otra vez. Queremos ser económico, open source, queremos ser transparentes, queremos hacer una comunidad y que la máquina no sea mía, que sea de todos y que las universidades y escuelas puedan mejorarla o hacer proyectos con ella. Por ejemplo, yo trituro plástico, lo reciclo y enseño el proyecto que he hecho. Yo trituro plástico, digo, mira, he hecho un molino al viento. Entonces todo el mundo verá que con plástico de botellas se puede hacer un molino al viento. Y bueno, estamos aquí, hemos hecho un prototipo y queremos colaborar con todos. Muchas gracias. Vete para acá, para contestar la pregunta. Sí. Pues la trituradora, el producto final es un filamento que se puede utilizar en impresoras 3D o sí. Es una buena pregunta. Realmente yo trituro el plástico, lo extruyo y bueno, lo que hago es hacer pellets, que gracias al mismo color, he desenvolvido un pellet teaser, que lo que hace las bolitas, y entonces lo vuelves a poner en la extrusora y sacas plástico. Pero bueno, de momento solo he trabajado con PLA, porque yo realmente trabajo en mi casa, es un poco complicado extruir otros materiales, tipo ABS, por ejemplo, porque es un material que solo lo respiras, ¿no? Y bueno, si hiciera una campana de inducción y sacar el vapor, pues bueno, se tiene que pensar como la ley. Porque no es una impresora, es una extrusora. Saco muchos kilos de plástico, ¿no? Bueno, es que saqué al minuto kilos, pero en 3 horas de un kilo. Digo, esto al final lo acaba respirando en una habitación.
Bueno, me enrollo, perdón. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Fuerte aplauso. Y ya se preparan los siguientes ponentes, que son Lucía Maneiro y Rafael Turón, vienen desde Pontevedra y nos presentan Simpo VR. Tiempo. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Lucía Maneiro, es mi compañero Rafael Turón. Somos los dos fundadores de Simpo VR. Simpo VR lo que hacemos es desarrollar software para gafas de realidad virtual y estamos centrados en tres áreas temáticas: salud mental, que es como empezamos, salud en general y prevención de riesgos. Hoy os venimos a presentarlo aquí. Esto es un poco nuestra línea de vida hasta hoy. Empezamos hace 2 años. El primer año fue todo de desarrollo de las primeras terapias de fobias. Participamos en 3 aceleradoras y nos dieron un par de premios, salimos a la calle a ver si la herramienta podía funcionar o no. Y ya este año, principios de año, nos constituimos como empresa. Vale, al estar en la calle nos fueron surgiendo un montón de otras cosas que no eran fobias y fue cuando sacamos las 2 líneas nuevas al mercado, que son prevención de riesgos y salud. Este es un vídeo de lo que hoy tenemos aquí, que es un escenario de prevención de riesgos. Bueno, aquí se ve al final. Nosotros a las gafas de realidad virtual incorporamos un sensor de movimiento de la mano. Entonces, dentro de los escenarios puedes interactuar, puedes tocar botones, mover el volante. Esto es en concreto para una empresa del sector forestal, entonces de lo que se trata es recoger troncos y meterlos. Vale, el porqué de sacar esta línea de negocio al mercado es porque una vez que vimos datos de prevención de riesgos, vimos que en España la mortalidad en accidentes de trabajo se está incrementando. Estos son datos del 2017 y del 2018, como veis son hasta agosto de 2018 y ya había un incremento del 35%. Y el segundo motivo de por qué empezamos con el tema de grúas, conductores y demás es porque dentro del mercado laboral es donde más accidentes mortales existen. Ahora Rafa va a explicar un poco. El proyecto de prevención en concreto, llevamos dos líneas. Proyectos a medida para grandes empresas, soluciones concretas para sus trabajadores y demás, y una herramienta genérica que para un montón de empresas también que son las grandes empresas, ¿vale? Que es un poco como hacemos en el desarrollo de las fobias. Herramientas donde haya carretillas, camiones, eventos comunes en los trabajos de riesgo. Un poco hacia donde se camina Simpo VR. Lo que no comentó Rafa es que la segunda herramienta que tenemos de prevención se basa en una suscripción mensual. Las empresas van a poder acceder a un montón de escenarios distintos, como el de carretillas, de maquinaria industrial, de cortar, de lo que sea, y pagan una pequeña suscripción mensual. Esto es que no lo veo muy bien, por eso es a donde nos encaminamos. Estos son todos los proyectos que tenemos este año en marcha. Como veis, hay distintos, tenemos bullying, deterioro cognitivo y prevención. Perdón, tiempo. Sí, vamos a platicar. Quería saber si tienes algunos datos de diferencia de eficacia de una formación normal en prevención de virus y feito con os proveedores. Sí. Pues lo que son datos es abaratar los costes de las empresas que dan esta formación, porque se puede repetir muchas veces esos procesos están mecanizados, y un valor añadido que le damos nosotros como empresa es que al venir del sector sociosanitario, de fobias y demás, nuestro equipo de psicólogos también diseñan esos procesos. Quiere decir que si un trabajador hace una práctica mal, la realidad virtual permite exagerar la realidad, porque puede convertirse en un drama, un pequeño error, para evitar que cometan este tipo de cosas. Sí, a ver, es una tecnología muy nueva, por lo tanto, tampoco es que haya datos, pero bueno, lo bueno es que se puede repetir todas las veces que quieras. En eso se basa, para repetir todos los procesos de tu puesto de trabajo las veces que quieras y aprendemos para no cometer errores. Sí, pues muchas gracias. Álvaro Rey, que viene desde Padrón y nos presenta Microfinal. Adelante, Álvaro. Tiempo.
buenos días. Yo vengo a presentar pues, un poco mi proyecto personal de empresa, que es Makeral, y aparte pues, un proyecto que realicé con el Centro Politécnico de aquí de Santiago, que se trataba de hacer una impresora 3D de grandes dimensiones. Entonces, bueno, un poco lo principal de este proyecto es que en el centro realizan cosas con impresión 3D y el profesor pues, tenía mucho interés en realizar algo en grandes dimensiones para que sus alumnos pudieran realizar prototipos a escala 1 de los diseños de sus muebles. Entonces, lo principal un poco del proyecto era pues, aunar pues, impresión 3D, reciclaje, diseño del producto. Entonces, necesitamos poder reciclar, por un lado, las piezas que ellos imprimían con sus impresoras normales y reutilizarlas en una impresora de gran formato para hacer piezas de gran volumen sin utilizar filamento, que es mucho más engorroso. Entonces, pues digamos que lo principal es la fase de diseño, como estamos hablando de una máquina que no existe demasiada información para realizar este tipo de máquinas, entonces tuvimos que un poco buscarnos la vida para diseñar esto y ponerlo a funcionar y sacar soluciones a problemas que nos hemos salido por el camino para poder llevarlo a cabo. Este proyecto en concreto pues, formó parte del FP Innova y fue uno de los proyectos seleccionados para participar en el FP Innova. Entonces, básicamente un poco el hilo conductor de todo esto es pues, el poder imprimir un mueble en 3D con una impresora, ¿no? Entonces, bueno, no se ve mucho la diapositiva, pero un poco lo que quiero reflejar con esta diapositiva es que a nivel costes de materia prima, pues no tenemos mucha diferencia con lo que podría ser pues, una silla como los que estáis sentados ahora mismo, pero a nivel coste de maquinaria y demás, pues es mucho más costoso tener que comprarse un inyector, fabricar una serie de moldes para poder hacer una silla, que no utilizar una impresora 3D para hacer ese mismo proceso de una forma pues, en una serie mucho más corta, de una manera más exclusiva, reciclando material y pues generando un valor añadido al producto que estamos haciendo en este caso. Y nada, simplemente para acabar pues unas fotos de cosas que hemos estado imprimiendo con la máquina y demás. Perfecto. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿Está clarísimo? Sí. Vale, pues muchas gracias. Estamos todos, así que bueno, supongo que complicado, porque se dice siempre, ¿no? Qué difícil fue elegir los proyectos premiados, fue una tarea ardua, pero ya lo hemos decidido. Entonces, vamos a dar o terceiro premio. O terceiro premio, vamos decir, pero que no entrega, vai subir e despedicimos o gañador, que era así como máis bonito. Entonces, joder, con a miña galleta de fora que se quis na mano. El cuerpo de Cristo. Vale. O terceiro premio o vai entregar Santiago Verdullas, o CEO de Kapowski, por favor, vente por aquí, Santiago. E o gañador, sí, dale un aplauso a Santiago, que foi o que máis preguntas fixo. O proxecto gañador, terceiro premio, é Psico VR, Lucía Maleiro e Rafael Durón, que ven por aquí e acaban este terceiro premio. Como hemos tratado de tener cosas a veces, amigos, se nos parece posar para a foto listo. Hai unha foto, por favor, os tres, con noso photographer professional and millennial Manu Cero, podedelo seguir por Instagram. Vale, o segundo premio o entrega Inés Lusquiños, responsable de comunicación de Startup
Vamos a sacar, claro, vamos a mostrar o premio, ¿no? Porque parece que ya estamos regalando unha bolsa. Efectivamente, unha bolsa moi bonita, pero vedes que o agasallo que o noso robotiño. Entón, o proxecto gañador desta edición, Pablo Puig, desde Coruña.